Amados ciudadanos del mundo, me dirijo a todos aquellos que tienen miedo de morirse, a los que tienen miedo de quebrarse económicamente, incluso de llegar a aguantar hambre, a los que tienen miedo del futuro en las situaciones del tiempo presente. Les tengo un curso virtual titulado Cómo enfrentar tiempos difíciles desde la fe en Dios. Sí. Vamos a encontrar fortaleza interior, motivación, paz y alegría, y vamos a enfrentar los miedos desde la paz de Dios, y vamos a apropiarnos de todos los recursos que Dios pone a disposición de las personas que quieran en este momento acercarse a Dios. Tenemos cupo limitado. Inscríbanse pronto. Dios los bendiga. ¿Qué tal, amados amigos? Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que en este Viernes Santo, 10 de abril del año 2020, en el contexto mundial de la pandemia del coronavirus COVID-19, ustedes estén gozando del cuidado amoroso, de la protección de Dios, y tengan paz en sus corazones para ustedes y todos sus seres queridos. Y que en este día les esté llegando este mensaje de salvación a sus corazones. Les quiero hablar en este momento del sermón de las 7 palabras. Este sermón tiene que ver con las 7 últimas frases que se han encontrado, que alguien descubrió en un trabajo que hizo de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas 7 frases que él pronunció mientras moría en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que llevó hasta las últimas consecuencias su prueba de amor, al punto que entregó su vida por nosotros en la cruz. Eso está en San Juan capítulo 13, versículo 1, pero no solo nos amó Jesús, fue el amor del Padre. La relación entre el Padre y el Hijo era una relación perfecta. Dios se sentía orgulloso y se siente orgulloso de Jesús, su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, dijo el día que Jesús se bautizó. Y Jesús tenía una relación maravillosa con el Padre, y lo que más amaba a Jesús en esta tierra era el encuentro íntimo con su Padre en la oración. Y el Padre amaba a su Hijo y el Hijo al Padre. Pero ¿cómo sería de doloroso el momento de la muerte en la cruz? ¿Cómo sería esa ruptura entre el Padre y el Hijo tan grande? Que Dios el Padre tuvo que dejar a su Hijo en la cruz, en manos de pecadores. Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Qué amor tan grande nos ha mostrado Dios a nosotros. Amados amigos, Jesucristo fue condenado en la cruz por culpa tuya y mía, por nuestros pecados. Dios condenó tu pecado y mi pecado
en la naturaleza humana de su Hijo cuando moría en la cruz. Al que no cometió pecado, por nosotros lo trató como al pecado mismo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el que entiende que Dios condenó el pecado tuyo y mío en el cuerpo de su Hijo en la cruz, para librarnos de la condenación eterna, de ir al fuego eterno con el diablo y sus ángeles después de la muerte, que podemos reconciliarnos con Dios, morir en paz con Dios y partir al cielo, ir a su presencia después de que muramos, porque Dios condenó tu pecado en la cruz, en el cuerpo de su Hijo. Dios hizo justicia, castigando tu pecado, mi pecado, en la cruz de Cristo. Entonces Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, durante aquellas horas, pronunció 7 frases que se han reseñado y se les ha llamado el sermón de las 7 palabras. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De San Lucas capítulo 23, versículo 24. Perdónalos porque no saben lo que hacen en el contexto de Israel en ese tiempo. Los dirigentes religiosos, faltos de sensibilidad espiritual, pero muy religiosos, como tanta gente que es muy religiosa, pero no tiene sensibilidad espiritual. No son espirituales, pero son muy religiosos. Esos dirigentes religiosos clavaron a Jesús en la cruz, lo llevaron a la muerte en la cruz. Llevaron a toda la multitud para que en masa gritara: crucifícale, crucifícale. Los ladrones crucificados al lado derecho e izquierdo. Uno de ellos tampoco entendía la injusticia que se estaba cometiendo contra Jesús. La multitud del pueblo, la turba era llevada en masa, no entendía, ¿sí?, la injusticia que estaban cometiendo contra Jesús. Los gobernantes, las autoridades civiles que representaban el imperio romano, que daban la orden de la crucifixión de Jesús, se burlaban, menospreciaban a Jesús. El pueblo menospreciaba a Jesús, se burlaba de él. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Jesús oró por ellos, por todos ellos, por sus enemigos. Pero también no solamente pide perdón por los que no saben lo que hacen, sino también por los que sabemos lo que hacemos, por los que hemos entendido la palabra de Dios, el evangelio, las sagradas escrituras y violamos la ley de Dios, por los sacerdotes de nuestra iglesia católica, por nosotros los laicos, los teólogos, como en mi caso, los predicadores que sabemos lo que hacemos y violamos la ley de Dios, por los pastores evangélicos, por los cristianos evangélicos del mundo que conocen la palabra de Dios y violan la palabra de Dios. Por todos nosotros, Jesús intercede ante el Padre. Como dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si a pesar de conocer las escrituras, la ley de Dios, pecan, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo el justo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de toda la humanidad. La humanidad entera que está sufriendo amenazas, que está en la hora más oscura de toda la historia de la humanidad bajo la pandemia, amenazada de muerte. Cristo murió en la cruz por toda esa humanidad. Y lo que Cristo vino a hacer fue ofrecer la oportunidad de que esa humanidad no muera para irse a la condenación. Que todos los que están muriendo ahora mismo a consecuencia del COVID-19 mueran reconciliados con Dios. Jesús oró para que ellos sean perdonados, para que todos nosotros seamos perdonados, para que al morir vamos a vivir al cielo, a la casa del Padre, donde muchas moradas hay.
Que Dios tenga compasión y misericordia de la humanidad entera y de todos los que partirán o partiremos al cielo a través de la pandemia. Jesús oró al Padre diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero también perdónales a los que son rebeldes, a los que conocen la palabra, a los que no quieren obedecer el evangelio, a los que no quieren escuchar la palabra, convertirse porque aman más a este mundo que a Dios. Perdónanos, Señor, a nosotros, los cristianos y los predicadores y los que se llaman ministros tuyos en la tierra, porque a sabiendas, conociendo tu palabra, tu voluntad, tu evangelio, leyéndolo y predicándolo, Señor, no obedecemos tu palabra, sino que obedecemos la injusticia. No amamos a las personas, no amamos a la humanidad. Vivimos haciendo lo malo, pensamos en lo malo, deseamos lo malo, codiciamos lo malo con los ojos, deseamos y nos recreamos en los placeres de la carne y buscamos la fama, las vanas glorias de esta vida. Perdónanos, Señor, porque sabemos lo que hacemos, Señor Jesucristo, perdónanos. Padre, perdónanos a la iglesia, a los cristianos, perdónanos, Señor, y sana la humanidad, y sana la tierra, y sana el mundo, y levanta ya el coronavirus y dile: detente. Tú le fijaste límites al mar y le dijiste: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Colócale límites, Señor, a esta pandemia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amados amigos, Jesús perdonó a todos sus enemigos en la cruz y también nos invita a nosotros en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versículo 38 al 48, a imitarlo a él, a perdonar a nuestros enemigos, a hacerle el bien a los que nos hacen el mal, que no nos dejemos vencer del mal, que venzamos con el bien el mal, que si nuestro enemigo tiene hambre le demos de comer, si tiene sed le demos de beber. Haciendo esto, haremos que le arda la cara de vergüenza. Perdonemos de todo corazón las ofensas. No guardemos rencor a nadie. No llevemos un registro minucioso de las faltas, de las fallas, de las ofensas que la gente nos ha cometido a lo largo y ancho de nuestra vida. Perdonemos a nuestra pareja sus faltas, sus infidelidades, sus injusticias, su rebeldía, su falta de respeto, su falta de servicio, de amabilidad, sus gritos, sus insultos. Perdonemos a la pareja, a los padres, a los hijos, a los familiares, a los amigos que nos han dado la espalda, a la gente que nos ha dejado abandonados cuando hemos necesitado de ellos. Perdonemos de todo corazón a los que nos lastiman, a los que nos ofenden, a los que nos hieren. Hagámoslo a la manera de Jesús, el cual, cuando estaba muriendo en la cruz, le ofreció a Dios su vida en sacrificio, en olor fragante. De Cristo salió perfume de amor en la cruz a todos los que lo rodeaban. Lo único que experimentaron y vieron fue el amor de Dios en la vida de Jesús, que murió amando y que amó hasta el fin y que sin hipocresía oró desde el corazón, desde el fondo de su alma, pidió el perdón sincero para todos sus enemigos. Que así tú y yo, a todos nuestros enemigos, a los que nos han fallado, a los que nos han traicionado, a los que nos critican, a los que nos murmuran, a los que nos persiguen, a los que nos niegan el favor, la ayuda, a los que nos hacen el mal y a los que no nos hacen el bien, que también tengamos un corazón, sentimientos nobles para perdonar de todo corazón, y que cuando estemos orando en el secreto de Dios, oremos por ellos y pidamos perdón por todos ellos al Padre. Y que perdonemos de todo corazón, así como nuestro Padre nos ha perdonado nuestras muchas faltas, que nosotros perdonemos las pocas faltas, las pocas ofensas que nos han cometido nuestros semejantes durante muchos años. Es poco lo que ellos nos tienen que perdonar a nosotros, con lo mucho que nosotros tenemos que recibir perdón de nuestro Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
La segunda palabra que salió de la boca de Jesús en la pesquisa de quien por primera vez descubrió este sermón y lo pronunció y lo dejó como una costumbre para todos nosotros, fue: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De San Lucas 23:43. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue lo que Jesús le respondió a uno de los dos delincuentes, de los dos ladrones, cuando Jesús estaba crucificado. Uno de ellos le decía: si eres verdaderamente quien dicen ser, tienes todo ese poder, sálvate, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Pero el otro delincuente, el otro criminal, que había sido tan malo como él y que había sido condenado a morir en la cruz, ese no fue un ladrón bueno, como lo han llamado equivocadamente el buen ladrón. No, era malo como el otro. Pero en la cruz reconoció, en agonía, en la hora de la muerte, reconoció que era pecador, que era malo, que era injusto, y le dice al otro: ni siquiera sientes temor de Dios en la misma hora de la muerte, a punto de condenarte. Nosotros que estamos aquí crucificados porque hemos hecho lo malo, hemos sido delincuentes, criminales, ladrones, hemos pecado, pero este no ha hecho nada, este es inocente. Entonces le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados amigos, cualquier persona que haya vivido de espaldas a Dios, que haya hecho lo malo durante toda la vida, que haya cometido cualquier tipo de pecado, cualquier maldad, y haya cometido toda clase de delitos, de maldades, de crímenes, yo sé que esto sorprende a muchas personas que lo puedan escuchar. Si a la hora de la muerte se arrepiente, reconoce sus pecados, delitos y maldades delante de Dios, si en lo íntimo delante de Dios se da cuenta de la verdad, de la maldad que hizo, que ha hecho, y le pide perdón a Dios de todo corazón, y ojalá, si tiene oportunidad, el ladrón que murió en la cruz no tuvo la oportunidad de pedirle perdón a las personas a quienes les ha fallado, a su familia, a sus padres, a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, a sus compañeros de comunidad, a sus compañeros de trabajo, al cuñado, a la cuñada, a la suegra, al suegro, a la nuera. A todas las personas se arrepiente y pide perdón de corazón en el lecho de muerte. Y si de pronto no puede y está en una sala de cuidados intensivos muriendo de COVID-19, aislado, aislada, pero allí tiene conciencia de que va a morir, de que va a pasar a la eternidad, que hizo lo malo, que no vivió amando y que hizo lo malo, que cometió injusticias y que amó el pecado, que amó la maldad, pero allí se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios y reconoce que Cristo murió en la cruz y que fue condenado por él y murió en la cruz para perdonarle sus pecados. Si se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios de todo corazón, será lavado y purificado en la sangre de Jesucristo, porque todo el que se arrepiente y le pide perdón a Dios y se arrepiente de sus pecados y confiesa los pecados, Dios lo perdona. Eso está en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 10. Todo el que reconoce sus pecados y los confiesa alcanzará misericordia de Dios. Y si vivimos, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y vamos a seguir viviendo en esta tierra, entonces Proverbios 13:28 dice que el que oculta, el que esconde sus pecados no prosperará, no le irá bien. Pero el que se arrepiente, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y de mí. Y tú y yo que estamos vivos y sanos, ¿sí? No solo le pidamos perdón a Dios hoy, sino que nos apartemos del pecado, busquemos a Dios, busquemos la presencia de Dios
Pidámosle a Dios que envíe el Espíritu Santo a nuestros corazones y que podamos vivir una vida nueva, una vida diferente. Y el que se une a Jesucristo es una nueva criatura, una nueva creación. Deja de ser el de antes, surge una vida nueva, se convierte en una nueva persona, dice 2 Corintios 5:17. Tercera palabra del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, experimentando convulsiones dolorosas, observó que al pie de la cruz quedaban dos fieles. De todos sus apóstoles, discípulos y amigos, todos huyeron, pero ahí al pie de la cruz estaba su madre y estaba el discípulo a quien él amaba. Se cree que era San Juan, muy joven. Entonces le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al discípulo a quien él amaba: hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, dice el Evangelio, el discípulo la recibió en su propia casa. Amados amigos, no hay ningún registro del Nuevo Testamento, de ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento escritos, incluso hasta el año 95 de la era cristiana, que se escribe el último libro, que es el libro del Apocalipsis. No hay un solo registro en el que los apóstoles, los discípulos de Jesús, ningún cristiano haya llamado a la Virgen María madre espiritual, haya reconocido su maternidad espiritual, salvo San Juan o el discípulo a quien Jesús amaba, a quien Jesús le dio la responsabilidad personal de hacerse cargo de su mamá. Porque a Jesús le preocupó la suerte de la Virgen María, porque no tenía con quién dejarla. No tenía con quién dejarla. San José al parecer había muerto. Y Jesús, distintamente de lo que hayan dicho cantidad de teólogos y personas y desde la Biblia, la vio a ella desamparada y por eso la encomendó al cuidado del discípulo a quien él amaba. Y el Evangelio reseña justamente en Juan 19:27 que el discípulo desde aquella misma hora la recibió en su propia casa. Cuidó de la Virgen María como si fuera su propia madre. San Pedro dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 6, a todos los cristianos del mundo, dice que las mujeres cristianas que obedecen a sus esposos, que respetan a sus esposos, que aman a sus esposos y que quieran vivir cristianamente, son hijas espirituales de Sara, la esposa de Abraham. Si hacen el bien sin temer ninguna amenaza de sus maridos. Mujeres, no tengan miedo a sus esposos, no tengan miedo a sus maridos. Una mujer cristiana no debe tenerle miedo a su esposo, porque su esposo, ¿sí? Su esposo debiera también amar a Dios, honrar a Dios y obedecer los mandamientos. Pero si no es cristiano, entonces Pedro recomienda cuál ha de ser la conducta de la esposa. ¿Sí? Con mansedumbre, con humildad, con buen comportamiento cristiano y con amor, ganar a sus esposos para Cristo. Pero con relación a primera de Pedro 3:6, dice que si hacen esto, serán hijas de Sara, hijas espirituales de Sara. Es lo único que aparece en todo el Nuevo Testamento. Es decir, que Sara le fue entregada como madre espiritual a las mujeres cristianas. Pero la Iglesia Católica
en medio de la tradición, con el correr de los siglos, ¿sí?, ha reflexionado y ha encontrado en la Virgen María y en este evangelio y en esta cita de San Juan 19, 26 y 27, la maternidad espiritual de la Virgen María para todos los católicos, no solo para las mujeres, sino para los hombres. Yo no encuentro contradicción, ¿sí? Pues si Sara, la mujer de Abraham, que no fue una mujer ejemplar como la Virgen María, una mujer intachable, modelo de discípula perfecta. Si a Sara Pedro dice que la reciban las mujeres como madre, que son hijas de ella, cuanto más a la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que fue modelo de fe, de entrega, de compromiso y que estuvo con él hasta el pie de la cruz, hasta el momento de la muerte, cuando San Pedro abandonó a Jesús y lo negó, Judas lo traicionó y los demás apóstoles huyeron. La madre de nuestro Señor estuvo con él, aunque una espada traspasó su alma, y allí estaba con todos sus dolores maternales. ¿Cómo no recibir, sí, el ejemplo de la Virgen María? ¿Y por qué reñir con la maternidad espiritual de la Virgen María? Y es un modelo de virtudes, un modelo de hija de Dios. Y por eso podemos decir que la Virgen María en la Biblia, en las Escrituras, históricamente, ¿sí?, si históricamente se pudo recibir la maternidad espiritual de Sara, ¿sí?, y es mi invitación a los pastores evangélicos, a los teólogos protestantes, que miren lo que está en Primera de Pedro 3:6. Pedro dice a las mujeres cristianas que Sara es la madre espiritual de las mujeres que hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Y les pregunto a ustedes, pastores y cristianos evangélicos y teólogos, ¿quién dio mejor testimonio de vida? ¿Quién se comportó mejor delante de Dios, más derecho ante sus mandamientos y ordenanzas? Sara, la mujer de Abraham, que se rió cuando Dios le dijo que iba a quedar en embarazo, y ella se rió. Ella se rió de Dios, menospreció la palabra de Dios. A la Virgen María, que preguntó que iba a quedar en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo, y ella dijo: ¿y cómo es esto? Pues yo no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y el ángel le dijo: no será necesario, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y la Virgen María dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Comparen pues ustedes, cristianos evangélicos, teólogos, pastores, comparen la espiritualidad y la obediencia de la Virgen María frente a la incredulidad de Sara, a quien Pedro en Primera de Pedro 3:6 dice a las mujeres cristianas que llegan a ser hijas de Sara. Yo creo que en justicia, más mérito reúne la Virgen María para ser considerada madre espiritual. Cuarta palabra, San Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amados amigos, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Dios, de acuerdo con Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, Dios tomó nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, y se los traspasó a Jesús, los transfirió a Jesús, los cargó a la cuenta de Jesús, y cargó a Jesús con tus pecados, con mis pecados. Al que no cometió pecado, lo cargó con nuestros pecados. Y al estar Jesús cargado con tus pecados, con mis pecados, vinieron las consecuencias de la culpa sobre el inocente, el justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Entonces Dios lo cargó con nuestros pecados.
Y cuando Jesús está en la cruz cargando con tus pecados, con mis pecados, de acuerdo con 2 Corintios 5:21, con Romanos capítulo 8, versículo 3. Entonces Dios, en ese momento, Espíritu Santo que estaba en él, el Espíritu Santo que descendió sobre Cristo y permaneció en él desde el bautismo, tuvo que dejarlo, tuvo que abandonarlo, tuvo que salir del cuerpo de Jesús, porque Jesús literalmente se convirtió en el pecado mismo. Jesús fue cargado con nuestros pecados, fue un montón, una montaña de pecado, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no puede permanecer en un cuerpo cargado de pecado. Entonces, cuando Dios le transfiere a Jesús los pecados tuyos y míos, porque Jesús realmente cargó con tus pecados y mis pecados, el Espíritu Santo lo abandona y Jesús en la cruz queda cargado solito con tus pecados y mis pecados. Entonces Dios descarga contra Jesús el castigo que tú y yo justamente nos merecemos por nuestros pecados y condenó a su Hijo en la cruz. Y Jesús muere solo por tus pecados en la cruz. Por eso, únicamente tenemos perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre de Jesucristo. Y solo por la muerte de Cristo en la cruz tenemos perdón de pecados. Nadie se puede salvar sin la muerte de Jesucristo en la cruz, ni haciendo buenas obras. Por muy buenas obras que haga una persona, por más obras de caridad que haga lo que haga, todas sus buenas obras no le pueden dar nunca el acceso al cielo, la vida eterna junto a Dios, solo por la sangre de Jesucristo. Si las personas pudieran salvarse haciendo buenas obras, Dios no hubiera tenido que mandar a su Hijo a morir en la cruz. Pero Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados de Abraham, los pecados de Noé, los pecados de David, los pecados de Daniel, de Jeremías, del profeta Isaías, los pecados de toda la humanidad. Porque la Escritura enseña en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, que no hay justo en la tierra ni siquiera uno. Que Dios ha acusado a judíos y a gentiles, a los que tenían la ley de Moisés y se esforzaron por obedecerla, y ninguno cumplió la ley perfectamente de Moisés, y nadie en la tierra ha hecho el bien sin pecar nunca. Todos hemos pecado, y por eso al pecar todos, Romanos 3:23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que solo podemos reconciliarnos con Dios, ir al cielo, entrar al cielo por medio de la muerte de Cristo, por la sangre de Jesucristo somos lavados y limpiados. Solo por el sacrificio de Cristo recibimos el perdón de los pecados. Y todo el que cree que Jesucristo murió en la cruz para perdonar los pecados, se arrepiente y los confiesa, no será condenado. San Juan 3:16 al 18. Pero el que no quiera creer que es así como recibe el perdón de los pecados e insiste en que se va a salvar haciendo el bien, haciendo lo bueno por sus obras de caridad o lo que sea, esta persona se va a condenar y va a ir a la eterna condenación por no creer que es por el sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora bien, las buenas obras, las obras de caridad no riñen con la salvación, porque la Escritura dice en Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De modo que el que le entrega la vida a Jesucristo y se arrepiente, Dios envía el Espíritu Santo al corazón. Y cuando Dios envía el Espíritu Santo a nuestros corazones, el Espíritu Santo viene a producir buenas obras en nosotros, buenas acciones, obras de caridad. Por eso en este tiempo de la pandemia, cuando hay familias aguantando hambre, pasando necesidad, Dios coloca en el corazón de sus hijos y de sus hijas, de los cristianos, católicos y no católicos, Dios coloca en el corazón de todos nosotros hacer obras de caridad, ayudar a la gente necesitada, dar muchos mercados
resolver problemas económicos y materiales de la gente, no dejar a la gente aguantar hambre y compartir de nuestros bienes materiales con ellos. Pero no lo hacemos para salvarlos, porque ya Dios nos salvó, ya estamos en el cielo sentados con Cristo, espiritualmente disfrutando de lugares celestiales. Ya tenemos vida eterna, tenemos vida nueva, tenemos la naturaleza de Dios y por eso somos imitadores de Dios como hijos amados. Vivimos en amor y hacemos las cosas buenas por amor, porque tenemos sentimientos que ha colocado Dios en nuestro corazón, que ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Y por eso tenemos vida eterna. Amados amigos, quizás en algún momento sentimos que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, nos ha desamparado. Pero no está solo, no está sola. Jesucristo fue abandonado por Dios para que muriera en la cruz solito y llevara tus pecados y mis pecados. Y para que Dios no nos deje ni nos desampare. Y por eso en este tiempo de situaciones adversas, así tengas la sensación de que Dios te ha abandonado, Dios no te ha abandonado, solo abandonó a su Hijo en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Te recomiendo leer Romanos capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el 39. Dios no te ha desamparado, aun cuando estés pasando por situaciones, por tribulaciones, por amenazas, por persecuciones, por enfermedad, por escasez económica. Él no te ha dejado, no te ha desamparado y no te abandonará. De modo que confía en el Señor. Él no te dejará ni te desamparará. Vas a recibir las bendiciones que necesitas de parte de Dios si estás unido a Él y reconciliado con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Quinta palabra, Juan capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28, tengo sed. Esta palabra está en el Salmo 69, versículo 21. Es un salmo mesiánico. Y en el contexto del salmo nos habla de una sed física real, de una sed física. Y cuando Jesús moría en la cruz, tenía una sed física real. Y por eso le dieron a beber vinagre. Si él no hubiera tenido sed, no lo hubiera probado, pero él probó el vinagre, pero lo rechazó. Él tenía sed de agua. Eso es lo real y lo literal. Ahora bien, Jesús tenía sed también de muchas cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 6, hay una bienaventuranza y Jesús es un bienaventurado. Y la bienaventuranza es: bienaventurados o dichosos o felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia no es la terrenal, no es la de nuestros gobiernos locales con sus constituciones a veces injustas. Es la justicia de Dios. ¿Y sabes qué es la sed de la justicia de Dios? Que Dios condenó a su Hijo en la cruz. Dios hizo justicia de tus delitos, maldades y pecados, de mis delitos, maldades y pecados. Dios hizo justicia y Dios quedó satisfecho, ¿sí?, cuando ajustició a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y Jesús tenía sed. De un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me angustio hasta que se cumpla, decía Jesús en Lucas 12:50. Jesús tenía sed de morir en la cruz. Tenía sed de cumplir la voluntad de Dios, de que se cumplieran en él los planes de Dios para salvación a todo el mundo. Jesucristo, ¿sí?, fue hecho justicia de Dios en la cruz. Satisfizo las exigencias de Dios.
Y en él se cumplieron los planes de Dios para darte vida eterna a ti, a mí, para darte salvación y darme salvación. Pero también Jesús dijo, a todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. El que tiene sed, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior brotarán ríos de agua viva. El que tenga sed. Y esto estaba diciendo Jesús del Espíritu Santo que daría a todos los sedientos. Tienes sed de justicia, tienes sed de amor, tienes sed de felicidad, tienes sed de que se cumplan los planes de Dios para tu vida, de que en el mundo vivamos de acuerdo con el orden establecido por Dios, el justo orden establecido por Dios. Tienes sed de Dios. Dios colma tu sed, te sacia tu sed a través de la presencia del Espíritu Santo con la que Él quiere llenar tu corazón. Dios quiere llenar tu alma y tu corazón sedienta de justicia. Y esto solo lo sacia el Espíritu Santo dentro de ti, llenando tu corazón de paz, de gozo y de amor, de bondad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de fidelidad a Dios, de integridad, de dominio propio, como dice Gálatas 5:22. Jesús tuvo sed cuando se encontró con la mujer samaritana y le dijo, dame de beber. Sí, Jesús estaba cansado, fatigado y tenía sed. Y le pidió agua a la mujer. Pero luego le dijo a la mujer, cuando la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? A mí que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se hablaban, pero Jesús no tenía rencores con los samaritanos y menos tampoco discriminaba a las mujeres. Él tuvo discípulas mujeres distinto a todos los maestros de su época. Entonces Jesús le dice a esa mujer, si supieras quién soy yo, si conocieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y esa agua viva que yo te daría es una fuente que refrescará tu alma. Una fuente que instalaré en el interior de tu alma, de tu corazón, y que saltará permanentemente dentro de ti. Y esa fuente es el Espíritu Santo. Él es el agua viva. Él es el agua viva, amigo, amiga, que necesitas que entre en tu alma, en tu corazón y sacie tu sed. Y Él pondrá en orden toda tu vida espiritual y traerá todo el orden establecido por Dios a tu vida. Y nunca jamás volverás a tener sed. Te dará su amor, su gozo y su paz dentro de ti, no como el mundo lo da. Sexta palabra, Juan 19:30. Todo está consumado. Todo está consumado. O todo está cumplido. Es la palabra teleios, telos del griego, que es la palabra que al hacer un estudio semántico del término, se refiere al inventario de tareas que Dios le había colocado a su Hijo Jesucristo y que Él tenía que realizar en la tierra. Desde el momento de su nacimiento. En el Antiguo Testamento Dios había hablado a través de los profetas y había hablado del Mesías, del Salvador del mundo, del Cristo. Y había dicho todo acerca de Él, dónde nacería. Que nacería de una mujer virgen, que nacería en Belén, en ciertas circunstancias, en cierto contexto y una cantidad de acontecimientos que rodearían la vida, el nacimiento, la vida de Él, el desarrollo de Él desde la infancia, la juventud, la vida de adulto. Pero sobre todo el ministerio de Jesús, cuando cumplió como 30 años, toda la agenda de Dios que llevó Jesús a cabo y todo lo que Jesús
dijo e hizo, todo lo que realizó, está registrado en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios, especialmente en el Evangelio de San Mateo y claro, en el Evangelio de San Juan, San Marcos, San Lucas. Y todo lo que Jesús dijo y vivió y lo que hizo fue para que se cumpliera lo que estaba escrito, porque todo lo de la vida de Jesús estaba escrito en los rollos de las Sagradas Escrituras, como dice Hebreos capítulo 10. Y Él vino para hacer la voluntad de Dios, porque tú y yo nunca hemos vivido la voluntad de Dios. Aunque nos hemos esforzado por obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios, lo hemos hecho de manera imperfecta. Nadie ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios, porque nadie ha vivido en amor perfecto, porque solo el amor nos lleva a vivir perfectamente. Como está escrito en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Como está en Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Solo cuando amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos a sus hijos, amamos a la humanidad y podemos producir frutos de amor y andamos en amor. Y el que ama nunca hace nada indebido, nunca comete injusticia, nunca hace nada malo. Pero nadie ha amado perfectamente en esta tierra, solo Jesús. Y Él satisfizo a Dios y vivió amando y cumplió todos los mandamientos de la ley de Dios y todas las profecías y todas las promesas que Dios le hizo a la humanidad. Jesús las cumplió y lo hizo por ti y por mí. Tomó nuestro lugar. Él obedeció a Dios perfectamente. Él cumplió con todas las tareas de Dios. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que Jesucristo es el amén. Es el amén. El así sea, porque Él le dijo a Dios sí, y le cumplió y le obedeció y le cumplió todo el inventario de tareas. Por eso cuando Jesús está en la cruz y ha hecho ya todo, y ha dicho todo lo que se tenía que cumplir, todo lo que se tenía que cumplir, incluyendo tengo sed. Y dice que eso se dijo, Jesús lo dijo, para que se cumpliera la Escritura. Jesús cumplió todas las promesas de Dios, hizo todas las tareas perfectamente, sin defecto, sin falta. Él muere en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amados amigos, Jesús cumplió todo. Y por eso antes de morir dice, he cumplido, he terminado, he acabado la tarea que me mandaste a hacer en la tierra, Señor, para que me glorifiques al lado tuyo, como dice Juan 17. Amados amigos, Jesús cumplió con todas las tareas de Dios. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y Él es el justo que te justifica y me justifica. Y Él es el que habla al Padre e intercede ante el Padre por ti y por mí. Ningún ser humano intercede ante Dios por ti ni por mí. Ningún ser humano, solo el que murió en la cruz. Romanos 8:34 y Primera Timoteo, capítulo 2. Él es el único que intercede ante el Padre por ti. El único abogado que tenemos ante el Padre, Primera de Juan 2:1. El único mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Romanos 8:34. Primera Timoteo 2:1 al 5. 2:1 al 8. ¿Sí? Primera de Juan 2:1. Anota, lee, estudia la Biblia, la palabra de Dios. Cristo murió por ti y por mí. Él cumplió todo para llevarte a ti, para llevarnos a Dios, reconciliarnos con Dios y dejarnos en paz. San Pablo también dice en la segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7, he acabado la carrera, he terminado la carrera. En el momento en que habían dictado sentencia de muerte y moriría decapitado por el evangelio de Jesucristo, dijo, he acabado la carrera, he cumplido, he terminado mis tareas y me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que el Señor vaya llamando. Ojalá que a la hora de la muerte tú y yo podamos también decir como Cristo,
he cumplido, consumado es. He hecho todo lo que el Padre me mandó a hacer en la tierra. Y como San Pablo, he acabado la carrera de la fe. Por último, mis amados amigos, la séptima palabra de San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza. Murió para los hombres. Pero como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 21, en el espíritu entró en la muerte y fue y le predicó el evangelio a todos los muertos, a todos los descendientes de Abraham que estaban en el seno de Abraham, como dice Lucas 16, 19 y siguientes, esperando por el Salvador, el liberador de la muerte, porque hasta entonces nadie había ido al cielo, sino que estaban atrapados en el imperio de la muerte, como dice Hebreos 2, 14 al 18. Cristo socorrió a los descendientes de Abraham, como dice Primera los Corintios 15, 20 al 28. Cristo murió y resucitó con él a muchos santos que habían muerto y estaban esperando por la resurrección del Mesías, como está en Mateo 27, 50 al 53, que cuando Cristo murió, hubo un terremoto, se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos muertos resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén, mientras Jesús se le aparecía a los apóstoles y que en una ocasión se le apareció a más de 500 personas, como dice Primera los Corintios 15, 7. Jesús resucitó y resucitó con él a los descendientes de Abraham. Cristo murió y resucitó. Sí, él predicó a los muertos que estaban esperando en él. Como dice el credo de nuestra iglesia católica, el credo de los apóstoles también. Él murió y fue y predicó y fue a los infiernos y predicó la palabra de Dios y dio testimonio a los que estaban allá en el Hades condenándose, que seguirían culpables y por eso estaban condenados por no haber creído en lo que se les había enseñado a los profetas o los que vivieron de acuerdo a la ley natural o la ley de la conciencia. Cristo murió en el cuerpo, pero entregó el espíritu, lo encomendó a Dios y el Padre dirigió su espíritu y Jesús siguió trabajando después de muerto, pero al tercer día resucitó. Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó en el cielo y en el cielo está sentado a la derecha del Padre, esperando que el Padre lo mande a él, a la tierra, porque él volverá a llevar al cielo, vendrá a resucitar a los muertos y a transfigurar a los que estemos vivos y a llevarnos al cielo. Mis amados hermanos, debemos estar esperando al Señor Jesucristo, reconciliados en paz, creciendo en amor, haciendo el bien, amándonos unos a otros, motivándonos unos a otros, orando unos por otros, pastoreándonos unos a otros, cuidando unos de otros, acompañándonos unos a otros en los hogares, en las casas, en las familias, restaurando nuestras relaciones que habían estado tensas, en conflicto con nuestra familia, reconciliándonos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los hermanos consanguíneos, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, restaurándonos espiritualmente, sanándonos, pidiendo perdón y perdonando de todo corazón las ofensas, las faltas que nos han cometido, no volverle a echar en cara a nadie sus faltas. ¿Sí? Por eso, si queremos vivir en paz y en armonía en los hogares durante esta pandemia, en este confinamiento, debemos reconciliarnos con Dios para que Él nos dé su amor y su paz. Y con ese amor vivir en paz y convivir en paz con todos nuestros semejantes, con nuestra familia y con todas las personas, haciendo el bien. Mis amados amigos, les invito para que día y noche, cuando oremos,
le encomendemos al Señor nuestro espíritu y le digamos: Señor, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero también en tus manos encomiendo mi vida, mi cuerpo, este día y todo lo que vamos a hacer. Permítanme terminar este sermón invitándolos para que hagamos una oración. Si ustedes entendieron este mensaje de las 7 palabras y entendieron que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, lavarnos y limpiarnos y reconciliarnos con Dios el Padre y enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, permítanme, hagan esta oración conmigo. Yo los voy a ayudar a reconciliarse con Dios. Repitan esta oración conmigo allá en sus casas. Ahí donde están, cierren sus ojitos y digan: amado Dios y Padre, he entendido tu mensaje, tu palabra de amor. He entendido el sentido de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todo tu corazón. Hoy me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados, delitos y maldades. Padre, perdóname por todos mis pecados de toda mi vida. Reconozco mis delitos, pecados y maldades delante de ti. Perdóname, Padre, por la sangre de Jesucristo. Lávame, límpiame, purifícame, Señor, de todos mis pecados. Envía la presencia de tu Espíritu Santo a mi corazón, Señor. Y hazme nacer de nuevo. Y renuévame en el espíritu de mi entendimiento y lléname de tu Santo Espíritu. Y haz de mí una nueva persona, una nueva creación. Ayúdame a romper con el pasado y empezar una vida nueva, una vida distinta, Señor, a partir de este día que he escuchado esta palabra. Envía tu Espíritu a mi corazón y que tu Espíritu me guíe, me aconseje, me instruya. Yo seré como barro dócil en tus manos y tú serás mi alfarero, mi artesano. Y tú, Señor, me guiarás y me conducirás y seré obediente a tu palabra, a tus leyes y a tu amor. Instrúyeme y aconseja mi conciencia, Señor. Y permíteme tener amor por tu palabra y tener amor por todos mis semejantes y que yo crezca hasta tener un amor perfecto en mi corazón hacia ti, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Dame un corazón obediente a tu palabra como lo fue la Virgen María. Que yo pueda decir contigo: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados amigos, permítanme ahora hacer una oración final por ustedes. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, visita a todas las personas que han escuchado este mensaje en cualquier lugar donde se hayan encontrado. Gracias por tocar sus corazones, bendíceles. Envía tu Espíritu Santo a sus corazones y dales paz y dales alegría y fortaléceles, Señor, y llénales de ti, de tu amor, de tu presencia. Envía el Espíritu Santo a sus corazones, Señor, y hazlos renacer y renuévalos en el Espíritu, Señor, y renueva sus vidas y transfórmales y bendice sus vidas, bendice sus hogares, sánalos, protégelos, Señor, del contagio del coronavirus, del COVID-19, protege sus vidas, guárdalos. Y si se contagian, Señor, guarda sus vidas, sus almas, sus corazones. Y si ellos llegaran a morir, Señor, que mueran en paz contigo, como dice el Salmo 116, versículo 15, que es estimada a tus ojos la muerte de todos los que mueren reconciliados contigo, creyendo en tu Hijo Jesucristo. Que mueran en ti, que mueran en paz y que partan a tu gloria, a tu bendita presencia, y quítales el miedo a la muerte en el corazón, porque tú nos has dado la victoria sobre todas las cosas del mundo y nos has dado la victoria sobre el mundo. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por todos los cristianos de todo el mundo, católicos y no católicos, por los sacerdotes, por los pastores, para que todos vivamos en paz y nos unamos a evangelizar el mundo entero, como el Papa Juan Pablo II enseñaba y decía que los cristianos debemos encontrarnos y abrazarnos al pie de la cruz de Cristo. Así lo escribió él en la carta, que todos sean uno.
que todos seamos uno, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amados y amigos, me encantó estar con ustedes. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.